comandante, ¿por qué consideró necesario hacer durante la cumbre iberoamericana en Panamá un reclamo al gobierno salvadoreño por las acciones terroristas de Luis Posada Carriles? Algunos presidentes incluso consideraron que esto había empañado el espíritu por el cual habían sido convocados los jefes de Estado y Gobierno para un cónclave en el que se trataría fundamentalmente el tema de la infancia. ¿Que por qué yo reclamé? No. Yo no reclamé nada. Lo que hice realmente fue expresar mis opiniones sobre una maniobra que se hizo allí, una politización del tema, la presentación de una resolución omisa, excluyente, inspirada en intereses políticos que no tenían nada que ver con el objetivo real, serio y sincero de luchar contra el terrorismo. Yo me vi obligado a hacer algunas preguntas. Yo no llevé ese tema allí a la cumbre. Ya desde antes de la reunión aquella, de los días previos, los días 15 y 16, nuestra delegación había estado sosteniendo sus puntos de vista y planteando que esa no era la forma más efectiva de luchar contra el terrorismo. Presentando una resolución en que se refería a una situación concreta de terrorismo en un país europeo, mientras se ignoraban todos los demás temas de terrorismo en el mundo, y especialmente se ignoraba el hecho real de que ese tema se ignoraba el hecho real de que Cuba es el país que más ha sufrido el terrorismo durante 42 años. Un terrorismo que se inició ya prácticamente desde el año 1959. Ese mismo año aviones procedentes de Estados Unidos empezaron a lanzar bombas incendiarias contra los cañaverales, bombas contra los centrales azucareros, bombas incluso contra la ciudad de La Habana. Todo organizado y planeado en Estados Unidos por la CIA en el propio año 59. Es larguísima la lista. Está en un libro por ahí que contiene nuestra demanda y donde se mencionan todos los hechos que ocurrieron en nuestro país. Son decenas, no son decenas, son cientos de actos de terrorismo. ¿Es la CIA y el gobierno de Estados Unidos quienes han estado detrás de esos actos de terrorismo? Ellos fueron los que lo iniciaron. Ellos fueron los que entrenaron a toda esta gente. A Posada Carriles, a todos esos que están presos. Le dieron entrenamiento máximo en el empleo de los explosivos para realizar terrorismo con nuestro país. La responsabilidad principal la tienen ellos. La tienen los gobiernos de Estados Unidos. La CIA era un instrumento, pero la política esta se inició contra Cuba. Ahora se habla de explosivos, ¿no? Pero ellos empezaron secuestrando aviones, recibiendo allí a los secuestradores, tolerándolos. Eso dio lugar a que aquello se convirtiera en una epidemia, un pandemonio, de modo tal que hubo momentos en que aquí llegaban hasta 3 y 4 aviones de las líneas aéreas de Estados Unidos secuestrados allí, y bastaba a veces una botella, decían que era gasolina, o mostrar un paquete, y que si no venía el avión hacia Cuba, lo harían estallar. Y bastaba eso.
ocurrieron un montón de incidentes tremendos con motivo de eso, y nosotros arrestando aquí a todos los que secuestraban, enviándolos a prisiones, aplicándoles sanciones severas. Bien, y al final fuimos nosotros los que logramos ponerle fin, por lo menos en el área esta del Caribe y en Estados Unidos, al secuestro de aviones. Fue un enorme boomerang que se volvió contra ellos. Esto independientemente de los actos terroristas, de los bombardeos, tiendas incendiadas, el uso de explosivos contra instalaciones industriales, mineras. Ya te dije que no quería hacer la lista, pues larguísima, más de 40. Y daba la casualidad de que precisamente el presidente del país, donde han estado radicando estos terroristas, el peor de todos, el más conocido, el más sanguinario, y que ha estado operando ahí hasta el último día, a pesar de todas las informaciones que le brindamos sobre esto. Hasta el mismo día en que salió para Manama. Debo ser yo quien aparezca como culpable de esos acontecimientos. Era mucho más culpable el presidente del país, que lo toleró. El presidente del país donde este señor cambiaba por su respeto hacia todo lo demás y tenía complicidades en las altas autoridades del gobierno. ¿Qué información es la que usted proporcionó al gobierno salvadoreño sobre esa conexión, presidente? ¿A cuáles gobiernos? ¿A cuántos gobiernos informó? Realmente a 2 gobiernos de un mismo partido. En primer lugar, al presidente Calderón, que precedió al presidente Flores. Ambos miembros y presidentes electos por el partido Arena, de conocida historia en los últimos 20 años. Desde los días en que el señor Dawson creó los escuadrones de la muerte en ese país. Así que son 2 personas, yo no diría que tengan el mismo carácter, pero sí que han tenido la misma responsabilidad, y ambos conocían perfectamente de las actividades de Posada Carriles. Posada Carriles es un señor famoso que lo conocen en todas partes, y hasta se puede explicar con toda lógica por qué se desarrollaron relaciones tan estrechas entre Posada Carriles y los gobiernos salvadoreños, porque un gobierno allí también, desde luego, que fue muy represivo, fue el gobierno que precedió al gobierno de Arena en una etapa. Eso fue un gobierno demócrata. ¿Se refiere al gobierno de Napoleón Duarte? Duarte, cristiano. Yo no puedo llevar el recuento de la responsabilidad, pero durante ese periodo hubo muchos crímenes. Ahora, en el país la historia está ahí, los archivos están ahí, están al alcance de cualquier persona que se interese por el tema. Y en todo ese periodo, Posada Carriles estaba implicado. Es imposible que Flores y Calderón y Cristiani y Duarte y toda aquella gente ignoraran quién era Posada Carriles, autor conocido de uno de los más monstruosos actos de sabotaje que se han cometido en
en este hemisferio. ¿Pero qué fue lo que usted le informó al presidente Calderón Sol? Porque usted dice que le informó al presidente Calderón Sol. Concreto, y yo te concreto y te lo digo. Te estaba haciendo un poco de historia para que los oyentes, tus oyentes, tuvieran los antecedentes de los hechos.